tardes, comunidad virtual. Mi nombre es Fabián Peña Herrera. Soy docente de la Universidad Estatal de Milagro de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Y el tema de hoy es la integración por sustitución trigonométrica. En el bloque anterior habíamos analizado una técnica que se llama integración por partes. Ahora utilizaremos esta de acá. ¿Ok? Yo ya he puesto acá en pizarra algunas de las formas con las que pueden aparecer los integrales y cuál debería ser la sustitución que nosotros tenemos que hacer para simplificar el ejercicio. ¿Ok? En algunas ocasiones no es necesario que esté la raíz para poder hacer una sustitución trigonométrica. También puede ser utilizada con exponentes fraccionarios, 3 medios, 5 tercios, 4 tercios, etc., ¿no? Entonces, pero básicamente si aparece un término como este dentro de su integral, podemos hacer una sustitución a esto de acá, ¿verdad? Estas sustituciones vienen y se trabajan desde la identidad básica que ya la habíamos visto anteriormente, de seno cuadrado más coseno cuadrado igual 1. Ese de ahí parte todo esta sustitución de raíces a otra variable. Si ustedes se dan cuenta, en los radicales originales solamente aparece la a, que en este caso va a ser nuestra constante, y la u, que va a ser nuestra variable a integrar, ¿verdad? Pero acá en la sustitución lo que vamos a hacer es cambiar esa variable u que estamos integrando por una nueva variable ficticia que nos va a ayudar a resolver con mayor facilidad algunos tipos de ejercicios. ¿Ok? Para esto vamos a emplear esta técnica utilizando el siguiente ejercicio. Integral de 4x2 menos 9 sobre x. ¿Ok? Este integral de aquí puede ser resuelto utilizando no solamente esta técnica de integración, ¿ok? Porque muchos autores dirán que como el exponente del numerador es mayor al exponente del denominador, yo podría, antes de aplicar esta técnica, yo podría dividir esta fracción y hacerlo de esa manera, ¿no? Sin aplicar directamente esta técnica. Acá lo vamos a hacer aplicando la técnica de una manera directa para que vean ustedes cómo funciona. ¿Ok? Veamos. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo primordial es la forma que tenga el polinomio. En este caso, este polinomio a donde más se asemeja a estas tres igualdades es a la de aquí abajo. Es igual a 9. De esto de aquí puedo decir que u es igual a 2x y que a es igual a 3. ¿Para qué me sirven estos valores? Me sirven para poder establecer la sustitución a cualquiera de estas tres. Como ya escogimos esta, la sustitución que debemos de hacer es que u valga a secante de z. En ese caso, voy a ponerla acá. Ok, entonces tengo que u vale 2x, a vale 3 y secante de z vale lo mismo porque es la variable que estoy creando. ¿Ok? Aquí faltó un de x, ¿ok? Porque siempre el integral debe tener junto su diferencial. Despejamos x aquí y me va a quedar que x es igual a 3 medios de la secante de z.
La idea de la sustitución trigonométrica es cambiar todas las variables que tenga el ejercicio hacia una nueva variable. Todas, absolutamente todas. En este caso, nosotros podemos establecer el cambio de variable. Hagámoslo. Dice 4x al cuadrado. ¿Ok? Veamos cuánto vale x. Entonces yo pongo 4 que multiplica a x, pero x tiene este valor, 3 medios secante de z. La x está elevada al cuadrado menos 9 sobre la variable x que tiene este valor. Entonces sería 3 medios de la secante de z. ¿Ok? ¿Qué más me hace falta? Me hace falta el diferencial de x. ¿De dónde lo saco? De la variable x, ¿verdad? Entonces, la derivada de x sería 3 medios. Derivada de la secante. Secante de x por la tangente de x. Perdón, estoy derivando z. Entonces es secante de la variable z, tangente de z, de z. ¿Ok? Entonces, aparte de sustituir las x de mi ejercicio, también debo sustituir el diferencial de la variable. ¿Ok? Que ya lo tengo aquí. Entonces, esto sería por 3 medios secante de z, tangente de z, de z. Y vean cómo el ejercicio que en un inicio estaba expresado bajo la variable x, con su diferencial en x, luego, en el momento en que yo analizo todo esto, hago la comparación con la sustitución y sustituyo todos los términos, el integral que queda al final está ahora en términos de z, que es la variable que se podría decir la inventamos para poder realizar esta técnica. ¿Ok? Entonces aquí vamos a continuar, vamos a elevar al cuadrado esta. Entonces aquí sería 9 cuartos secante de z al cuadrado menos 9. Podemos ir simplificando, ¿verdad? Podemos ir simplificando para no hacer tan largo este ejercicio, ¿verdad? Entonces ya no necesito un denominador, simplemente la tangente de z y el diferencial de z, porque estos términos de aquí ya fueron simplificados. ¿Ok? Listo. Aquí también puedo simplificar el 4 y mi integral quedaría 9 secante cuadrado de z menos 9 que multiplica a la tangente de z de z. ¿Ok? Si nosotros aplicamos aquí los casos de factores, podemos decir que es factor común monomio, y entonces me quedaría secante al cuadrado de z menos 1 por la tangente de z de z. ¿Ok? El 9, como es un coeficiente, puede salir. Y esto
está dentro de las identidades trigonométricas, ¿verdad? Esto vendría a ser tangente al cuadrado de z por lo que tengo acá, que vendría a ser tangente de z de z. ¿Ok? Luego de haber hecho todo esto, vamos a sacar a limpio lo que nos ha quedado. Entonces tenemos que es 9 integral de la tangente al cubo de z de z. ¿Ok? Y lo que antes teníamos un problema polinómico, ahora se transforma en un problema trigonométrico. Esta técnica también es bastante utilizada por las personas que dominan la trigonometría. O sea, hay que tener un conocimiento previo trigonométrico para poder utilizar esta técnica. ¿Ok? Una vez que yo tengo este ejercicio, ¿verdad? Voy a volver un poco hacia acá. Voy a volver un poco hacia acá porque me interesa esta relación que existe entre la secante cuadrado y la tangente de z. Esa es la interesante, ¿no? Entonces voy a separar esa tangente, voy a volver a lo que tenía ya, cuando tenía secante cuadrado de z menos 1 por la tangente de z. ¿Ok? El 9 va a quedar fuera del integral y voy a proceder a multiplicar cada uno de los términos. Entonces sería integral de la secante cuadrado de z por la tangente de z de z. Y aplicando las propiedades de los integrales, procederé a separarlos, ¿no? Entonces sería integral de la tangente de z de z. Todo el resultado que obtengamos a la hora de resolver estos integrales va a tener que ser multiplicado por el 9 que está afuera del integral. ¿Ok? Entonces, como les decía, me interesa mucho la relación que pueda existir entre la tangente de z y la secante de z. ¿Ok? Veamos. Si nosotros establecemos como u a tangente de z, ¿ok? Y derivamos u, voy a decir que la derivada de la tangente es secante al cuadrado de x, ¿no? Bueno, en este caso, como es z, debería ser dz. ¿Okay? Quiere decir que yo dentro de este integral tengo completa mi función, tengo completo el integral. Entonces puedo aplicar una fórmula inmediata. Entonces aquí yo tendría un u a la n, que también ya lo vimos con anterioridad, y sería la función elevado al exponente más 1 sobre el exponente más 1. Hay que tomar en cuenta que aquí el exponente es 1. Si ustedes se dan cuenta, ahí debería estar el 1, ¿no? Y luego acá, el integral de la tangente, el logaritmo natural de la secante de u más c. Ok, entonces eso de ahí lo voy a aplicar acá. Entonces la integral de la tangente no es más que el logaritmo natural de la secante de z y más c. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, hasta aquí está resuelto el ejercicio, pero utilizando la variable z, que esta variable, como lo dijimos al inicio, es una variable ficticia que nos ayudó a resolver este ejercicio. ¿Qué es lo que nos falta? Lo que nos falta es volver
a la variable primitiva, que es la variable x. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo que tenemos que hacer es establecer qué funciones trigonométricas son las que debo hallar. ¿Ok? También tenemos que tomar muy en cuenta la sustitución que se hizo al inicio, o sea, esta de aquí. Esta va a ser nuestra sustitución clave. ¿Por qué? Si yo tengo que x es igual a 3 medios secante de z y yo desearía hallar cuánto vale la secante de z, por ecuaciones podría decir que vale 2x sobre 3, ¿verdad? Es un simple, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces, esta de aquí es una función trigonométrica que ya la conozco y que de hecho me va a servir para mi respuesta, ya que en mi respuesta lo que estoy buscando es el logaritmo natural de la secante de z, que ya la tengo. ¿Qué me haría falta? Me haría falta hallar la tangente de z. Pero ¿cómo hallo la tangente de z? Para hallar la tangente de z a partir de una función trigonométrica previamente conocida, me voy a apoyar en el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es la herramienta que me va a ayudar a utilizar esta relación que existe entre la variable z y la variable x y con ellas poder llegar hacia la tangente, que es lo que yo necesito en mi ejercicio. Ok. Si partimos hacia los principios trigonométricos y recordamos el hecho de que seno es igual a opuesto sobre hipotenusa, coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa y así sucesivamente, vamos a llegar al hecho de que la secante de cualquier ángulo va a ser igual a la hipotenusa sobre el lado adyacente. ¿Ok? También podríamos establecerlo de la siguiente manera. Si la secante es lo contrario del coseno y el coseno es adyacente sobre hipotenusa, la secante va a ser hipotenusa sobre adyacente. O sea, son situaciones que ya hay que irlas manejando. Esto de aquí me va a servir para colocar estos valores en mi triángulo. Si me dicen que la hipotenusa vale 2x, entonces este va a ser mi hipotenusa. Voy a escoger a este lado como a este ángulo como el ángulo z, de manera que el adyacente al ángulo z va a ser este de aquí. Y ese de ahí va a valer 3. ¿Ok? ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para poder hallar el lado opuesto. ¿Qué debo utilizar para hallar el lado opuesto? Bueno, simplemente el teorema de Pitágoras. ¿Ok? El teorema de Pitágoras, el que dice que la suma de los cuadrados de los lados es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Ok? Entonces nosotros acá podemos simplemente con Pitágoras saber cuánto vale este lado. Entonces esto sería el cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del lado adyacente. ¿Ok? Ahora, bueno, ustedes dirán, y bueno, ¿y eso de qué me sirve? Una vez que yo ya tengo los 3 lados del triángulo, puedo sacar cualquier función trigonométrica. En este caso, la que me interesa es tangente de z. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo y recordamos que tangente de z es opuesto sobre adyacente. Y con eso tengo resuelto esta función trigonométrica de aquí. Entonces, me quedaría 9 que multiplica a el opuesto, que es 4x cuadrado menos 9 sobre este de aquí y sobre el 2 que está aquí, ¿verdad?
Vamos a replantear un poco esto para... Ahí. ¿Ok? Esta tangente está elevada al cuadrado. ¿Ok? De ahí me toca menos el logaritmo natural de la secante de z, que ya la teníamos aquí arriba, y más la c. ¿Ok? Aquí ya me quedaría es un proceso de simplificación de raíz con exponente. Voy a borrar un poco por aquí. Para ya concluir con este ejercicio. Entonces, me quedaría algo así. Me quedaría 9. En la parte superior sería 4x al cuadrado menos 9. El 3 también tendría que elevarlo al cuadrado. Sería 9 sobre 2, ¿verdad? Y como me hace falta el denominador, lo pongo. Menos el logaritmo natural de 2x sobre 3 más c. Este proceso de aquí me va a dar, vamos a ver, 9 que multiplica 1 por 4x al cuadrado menos 9. 4x al cuadrado menos 9 sobre 2 por 9, 18, menos el logaritmo natural de 2x sobre 3 más c. Ya en este punto lo único que me queda es multiplicar el 9 que está como coeficiente por cada uno de los términos del corchete, y con eso tendríamos resuelto el ejercicio. Entonces aquí me quedaría 4x al cuadrado menos 9 sobre 2, porque me tocaría simplificar estos dos términos, menos 9 por el logaritmo natural, sería 9 logaritmo natural de 2x sobre 3 más c. Con esto nosotros hemos concluido con este ejercicio. Para más o menos entenderlo, si se dieron cuenta, es un ejercicio muy largo y nos llenó un poco la pizarra aquí, pero haciendo un breve resumen, lo interesante es establecer cuál es la sustitución que tengo que hacer, cuál es la forma que tiene este. En este caso teníamos la variable primero, teníamos la constante luego, entonces nos vimos en la necesidad de hacer la sustitución con la secante. ¿Ok? Va a haber otros casos en los cuales va a tener usted que hacer la sustitución con la tangente, la sustitución con el seno, que son las tres sustituciones que podemos hacer dentro de esta técnica. ¿Ok? Como les decía, lo importante es establecer bien qué sustitución se va a hacer y cambiar todas las variables primitivas a una variable nueva que puede, en este caso fue z, puede ser x, puede ser teta, puede ser phi, una letra griega también puede poner, no hay ningún problema por eso, porque es una variable ficticia, ¿ok? Pero debe mantener todos los principios básicos algebraicos y trigonométricos, ¿ok? Entonces también, otra vez les repito, usted para manejar este tipo de técnicas debe tener sólidos conocimientos algebraicos y sólidos conocimientos trigonométricos, identidades, ecuaciones trigonométricas y relaciones trigonométricas. Entonces podría usted utilizar todas estas técnicas, ¿verdad? Luego, al final, una vez que usted ya tuvo un integral más sencillo que el inicial, usted debe aplicar la integración inmediata, ¿verdad? La integración inmediata, que está basada en sus fórmulas básicas, en el completar la integral, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y luego ya como la parte final, se podría decir, del ejercicio, es volver a la variable primitiva, ¿ok? ¿Cómo volvemos a la variable primitiva? Identificando y teniendo muy claro cuál es la sustitución que se hizo. En este caso era, recuerdo que se había puesto 2x es igual
a seno secante de z, y luego habíamos despejado x, y esta era mi sustitución. ¿Ok? Entonces, esa de ahí me va a dar la función trigonométrica que yo necesito para encontrar el otro lado del triángulo. ¿Ok? Y una vez ya aplicado Pitágoras, voy a tener los tres laditos del triángulo, ¿ok? Lo que me va a permitir a mí establecer cualquier relación trigonométrica dependiendo de cuál sea la función que tengan en su respuesta. O sea, realmente la técnica no es tan difícil. La técnica es un poco larga, sí, porque hay que pasar de una variable a otra, luego integrar y luego regresar a la variable primitiva, pero es una muy buena técnica para la integración. Esto es todo con lo que respecta a la integración por sustitución trigonométrica. Esperamos que hayan entendido, esperamos que haya sido de su agrado, y los invitamos para el próximo bloque, en el cual vamos a estar analizando otra técnica de integración, la cual se llama integración por fracciones parciales o integración por fracciones racionales, en el cual analizaremos 4 casos y espero también que ustedes puedan entender. Muchísimas gracias.